En imágenes estamos viendo unas viviendas de Bentaberri que corren el riesgo de terminar en manos de un fondo buitre. Es la concentración del pasado fin de semana, del pasado viernes. Allí estamos viendo un gran número de vecinos que se concentraron para denunciar que un fondo buitre efectivamente puede hacerse con estas viviendas y poner un precio al alquiler pues bastante más elevado que el alquiler que está pagando actualmente, que estamos hablando de alquileres sociales, que son los que ahora mismo tienen los vecinos que viven en esta urbanización. De hecho, hay una vecina que, a causa de toda esta trama de fondos buitres, pues ya tiene una demanda de desahucio sobre la mesa. La tenemos hoy con nosotros. Saludamos ya a nuestros invitados. En primer lugar a Victoria Noriega, que es la afectada. Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues bueno, no muy bien, ¿no? Con un desahucio encima, pues tirando como se puede. Y nos acompaña también Rosa García de Stop Desahucios. Rosa, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Arratsaldeon. Gracias por traernos al programa una vez más, Xavi. Y también tengo a José Cañada. Él forma parte de Alokairu, que es una asociación de vecinos de la zona. Hemos retomado últimamente la asociación precisamente por las causas que estamos teniendo últimamente, como por ejemplo el caso de Vicky, pero no solamente el caso de Vicky, hay muchos casos más. Vamos a empezar, si queréis, por lo último, por la concentración que tuvo lugar la semana pasada. Una concentración en la que denunciabais precisamente que hay dos fondos buitre, uno español y otro estadounidense, que se van a quedar con todas estas viviendas, si no me equivoco, en el año 2028 y que pueden liar una gorda, hablando en plata. Muy gorda, realmente muy gorda. O sea, estamos dispuestos a tener unas movilizaciones que realmente se hagan sonar, se hagan ver, se vayan a que el gobierno nos dé la solución a todo semejante despropósito que ha tenido, ¿no? Vamos a ver, esto desde hace, dicen que ya sabíamos la gente, parece ser de que está en contra de lo que nosotros pedimos, ¿no? Y digo parece ser porque el tema está en que dicen que ya sabíamos en dónde nos metíamos, y esto no es cierto. A nosotros nos engañaron totalmente, hasta tal punto de que cuando entramos, firmamos el contrato, toda la información que tuvimos antes difería muchísimo del contrato que firmamos. Hubo mucha gente que se echó para atrás. A mí no me tocó desde el principio, a mí me tocó de repesca. Pero cuando vi yo aquello, cuando yo vi que ya no podía echar marcha atrás, tuve que firmar el contrato y seguir adelante, pensando que podíamos tener opción a otras viviendas. Bueno, pues no, señor. Lo que hicieron precisamente fue borrarnos, quitarnos de las otras viviendas, precisamente para encajonarnos en esas viviendas que en un principio decían que era de protección oficial. Es decir, José, para que la gente que nos esté viendo se aclare, estamos hablando de unas viviendas que cuando entráis a vivir tienen un precio razonable, un precio social, el precio que conocemos como de alquiler social, algo más elevado, por lo que comentaste. Mucho más elevado que lo que había en otras viviendas de Etxebide o de alquiler social propiamente dicho, sí. Pero en cualquier caso estaríamos hablando de un precio más por debajo del mercado en la época de cuando se adjudicaron, que fue en el 98. El tema es que en el 96-98 el gobierno vasco adjudica en una zona que entonces no estaba sin urbanizar, porque entonces eran empresas, porque el suelo es público, el suelo es propiedad del gobierno vasco, y esto es muy importante. Entonces sale una adjudicación, y en esa adjudicación dos empresas constructoras de la época, que era Ferrovial y Metrovacesa, son las que ganan la adjudicación. Lógicamente esa adjudicación está publicada en un boletín y está sujeta a un convenio. Y lo que no sabemos, porque no hemos sabido todavía llegar a ello, es qué subvenciones, qué exenciones fiscales y qué ayuda tuvieron estas empresas para construir los bloques. Al final construyen 510 viviendas, 540 viviendas, ¿vale? En suelo público, y en principio se les comentó que iban a tener derecho preferente para poderlas ocupar porque iban a salir a la venta. Al final no salieron a la venta y los contratos se han ido prorrogando pues cada 5 años, pero tienen una finalización la protección. Son viviendas de protección oficial, VPOs, en régimen de alquiler, las otras son en régimen de propiedad, pero todas ellas tienen una fecha de caducidad como los yogures. En el caso de Bentaberri, la protección, entre comillas, de los alquileres, que en comparación con otras viviendas de su misma naturaleza, lo ha dicho Josécho, eran elevados para la época, esos alquileres, esa protección termina en el 2028.
lo que significa que las empresas en principio adjudicatarias, Metrobacesa y Ferrovial, luego fueron compradas por bancos de los bancos Santander, UBA, es decir, todo lo que es el negocio especulativo relacionado con la vivienda, y terminan en manos de la SOCIMI, que es una sociedad con capital, unos inversores que se reúnen, forman una SOCIMI, una sociedad de inversores, que por cierto prácticamente no pagan impuesto ni de sociedades ni de nada, pagan un 1%, o sea, es un escándalo. Entonces, es la SOCIMI Testa Inmobiliaria, con sede en el Paseo de la Castellana en Madrid, y aquí tiene una oficina una oficina pues muy pequeña. Los responsables están en Madrid, os digo, en la avenida del Paseo de la Castellana, y tiene una propiedad inmobiliaria de 16.000 viviendas en todo el estado. Y el parque creemos más importante y el buque insignia, si os metéis en internet, pincháis Testa SOCIMI Inmobiliaria, salen vuestras viviendas maravillosas de VPO en una zona tan importante como es el antiguo Donostiarra. Bien, eso ocurre en el 2016, pero ¿qué pasa? Que como esto es un negocio increíble, porque son viviendas que cuando se pasan a alquiler no protegido se van a poner a precios de mercado y pueden ser 1.300, 1.400 euros. Y por lo tanto no podrían pagarlas muchas de las familias. Exactamente, bien. Entonces, al final entra el fondo estadounidense Blackstone, que tiene es el primer casero, el primer propietario de viviendas de alquiler, garajes, hoteles del estado. Tiene 22.000 viviendas en todo el estado en su poder y es el socio mayoritario de esta SOCIMI. Por lo tanto, quienes van a desahuciar a Victoria, que está a mi izquierda, y a otros vecinos de Bentaberri que no puedan pagar el alquiler medio de 800 euros, son dos fondos buitres que han aterrizado en nuestra ciudad, que son Testa SOCIMI española y Blackstone estadounidense. Esa es la realidad. Enseguida hablaremos, si os parece, del caso concreto que tenemos sobre la mesa, el de Victoria, pero antes, claro, me comentabas que esta SOCIMI tiene la sede fuera del País Vasco, por lo tanto... una de ellas la tiene en Manhattan, bueno, que sí, es la estadounidense. Las dos, en cualquier caso, las dos fuera del País Vasco, quiere decir que no son empresas locales, como por ejemplo otros bancos contra los que habéis estado peleando, sí, y que al final, digamos, por aquello de la vergüenza torera o por aquello de la mala prensa que pueda tener el Banco Vasco X, pues quizás se sientan a hablar con vosotros, pero entiendo que en estos casos, que uno está en Madrid y otro vete a saber tú en qué pueblo de Estados Unidos, pues dirán, bueno, pues que peleen, a mí esto no me afecta a nivel. Hombre, no les afecta, pero les tiene que afectar, porque luego hablará Josécho y Victoria de la gran concentración de más de 350 vecinos el pasado viernes en Bentaberri, pero hay que decir que la plataforma de estos desahucios a la que yo pertenezco han presentado diversas mociones en el Ayuntamiento de Donosti, y la última fue una declaración institucional que la aprobaron en el pleno del pasado mes de noviembre, por la cual el Ayuntamiento de Donostiarra se compromete a intermediar ante las entidades financieras y fondos de inversión, y estos son dos grandes fondos de inversión, además buitres, cuando vayan a desahuciar de su vivienda habitual a deudores de buena fe, es decir, personas que no es que no quieran pagar, es que no pueden pagar porque les han sobrevenido situaciones económicas adversas, como es el caso de Victoria cuando se jubiló, que luego hablaremos de ella. Entonces, de hecho, la alcaldía de Donosti está intermediando con la abogada que lleva el tema jurídico de los desahucios, no solamente de Victoria, sino en el mes de marzo de Chomin, que es otro vecino de Alocairo, y otros más que desgraciadamente se han ido por la puerta de atrás sin ponerse en contacto con nosotros, sí, para poderles ayudar. Entonces, quiero decir que hay una interlocución. Lo que pasa es que son duros de pelar, por lo que tú dices, porque ¿dónde hacemos las concentraciones? Bueno, las hacemos ante la delegación, porque no hay que olvidar que la Delegación Territorial de Vivienda de Guipúzcoa, que tiene la sede de la calle Andía, es el que tendría que controlar las adjudicaciones y todo este problema que hay con 540 vecinos. Y de hecho, es el propietario del suelo que lo tienen los dos fondos de inversión en usufructo hasta el 2075. O sea, 75 años. Vale, con lo cual, claro, ese suelo afortunadamente revierte al gobierno y al pueblo. Claro, pero mientras tanto, desde el 28 hasta el 75, las dos SOCIMIs, los dos fondos buitres van a poner las botas, a subir los precios de alquiler, y vamos a tener una oleada de desahucios como el que hemos tenido, el que tenemos ahora, que lo vamos a parar de parte de Victoria, y evidentemente vamos a decir que no, y de hecho la concentración ya dijo claramente que así, ni un paso atrás, todos los desahucios de Bentaberri los vamos a parar. ¿Cuál es el caso de Victoria? ¿Cómo llega a esta situación, a esta demanda de desahucio? Bueno, pues yo me jubilé y la jubilación no es muy alta,
Entonces el precio de la vivienda, pues sí, es más que lo que yo estoy ganando, incluso con ayudas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo subí durante varios años porque veía venir el tema, y subí a pedir un apartamento, porque ha habido apartamentos incluso en mi propia vecindad, un apartamento de una habitación, sala y demás, ¿no? Que yo eso sí puedo pagar. Entonces lo que no puedo pagar son 800 euros yo sola, tener un piso de 3 habitaciones, 2 cuartos de baño, que con uno me sobra, y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues ellas me dijeron al final, al tercer año, que si no me interesaba que me fuese. Así, con estas palabras, eso no se dice, ¿no?, a nadie. Y luego, posteriormente, han alquilado hace unos meses a un chico que se ha separado, que, bueno, pues creo que son conocidos, o sea que aquí también funciona el amiguismo. Muy bien. Y así están haciendo. Son 2 personas que están en una oficina desde un principio, pero esas personas son las que deciden a quién le dan los pisos. Porque, bueno, estarán con los Blackstone los que les están pagando, pero también puedes tener un poco en cuenta otras cosas, ¿no? Entonces yo llevo 22 años en esta casa pagando y no había dejado de pagar nunca. Me ha sobrevenido esto, volví a subir porque en 20 años no me habían hecho más que un contrato. Yo tengo el contrato número 3, o sea que fíjate si llevo años, casi de las primeras, ¿no? Bueno, de las primeras. Y bueno, pues me llamaron hace 2 años para firmar un contrato de 3 años. Y entonces les dije, les pregunté, ¿tenéis apartamentos? Porque yo no voy a poder pagar este piso 800 euros y además no lo necesito, ¿no? Entonces ellas me dijeron que no. Y bueno, pues firmé el contrato nuevo, estoy pagando 800 euros y me veo imposible porque yo estoy con 633 euros más la ayuda al piso que me da el ayuntamiento y tal, pues bueno, en total 900 euros pagando un piso de 800. Imposible. Pues hombre, es lógico que no me llegue. Entonces, si pagas la renta, pues no puedes pagar los gastos. Si pagas los gastos, no pagas la renta y se te va acumulando. Y eso es lo que me ha pasado. Debo 4 meses, que son 3.000 euros, y no los puedo pagar en este momento. Entonces, esa es mi situación. Que eso va a seguir, porque yo sigo pagando 800 euros, pero mi sueldo es de 633. Entonces, pues yo creo que aunque sean Blackstone o tal, ellas sí que podían haber hecho algo para que yo tuviese un apartamento, porque los hay y los ha habido. En mi vecindad, concretamente, ya te digo, hace unos meses se le adjudicó a un chico que se había separado. De hecho, en la última concentración que tuvimos el mes pasado ante la sede del Gobierno vasco, en la calle Andía, en un escrito que registramos, decíamos que había un apartamento vacío desde hacía 2 meses en la calle Ollenar, creo que lo digo bien, número 2, sexto C. Bien, pues ese apartamento, que evidentemente le dijimos que estaba vacío, tanto al delegado territorial de vivienda como al ayuntamiento, como a la propia abogada que lleva el tema de los desahucios de Bentaberri, y desgraciadamente no han hecho ni caso. Y de hecho, desde el 23 de diciembre, que es lo que dice Victoria, está viviendo una persona que no tenemos nada contra ella. Pero claro, ¿por qué esta persona, que tiene derechos adquiridos, pues lleva viviendo desde hace 20 años, cuando se jubila, no lo dice por escrito, lo dice de buena fe, va a la oficinita esta que tiene aquí y le dice, oye, yo quiero una reubicación, tenerme en lista y cuando se quede uno vacío me lo adjudicáis? No, lo que hacen es presentar una demanda ante el cuarto impago con una deuda de 4.000 euros sin fijarse si es una persona que ha pagado toda su vida, cuáles las causas sobrevenidas, etcétera. El tema es que hay una total impunidad por parte y falta de control por parte de los poderes públicos. Hablamos en este caso de la delegación. La delegación no controla la lista que maneja los 2 fondos buitres para adjudicar las viviendas que se quedan vacías. Ellos tienen una lista absolutamente secreta y adjudican a quien les viene en gana. Lo único que tienen, evidentemente, porque todavía son viviendas de VPO, lo que tienen que cumplir los nuevos propietarios, que de forma totalmente unilateral les adjudiquen las viviendas los propietarios, son que tienen que tener una renta, unos ingresos brutos anuales entre 9.000 y 39.000 euros. Entonces yo, lógicamente, le he dicho, ¿cómo voy a reubicar la Victoria si tiene tú que ganas 10.000, 11.000 euros al mes brutos? Pues ha cogido de la lista secreta que ellos manejan a la persona más adecuada que sepan que va a poder pagar
y sobre todo van a poder pagar una vez que esto se liberalice en el 2028. ¿Qué hace el gobierno vasco? ¿Qué hace el delegado territorial? Lo único que hace una vez que el contrato está consumado, lo visa. ¿Visar qué significa? Poner un sellito y meter en un registro general. Pero no participa, no controla, no sabe quiénes son los solicitantes de estas viviendas. Y tener en cuenta una cosa, que son viviendas públicas, son viviendas que todos los donostiarras y todos los vascos hemos contribuido a su edificación con exenciones y beneficios fiscales a dos empresas importantes de la época, Metrobacesa y Ferrovial, que fueron también Vallehermoso, que fueron los que han provocado la burbuja inmobiliaria, entre otras, y la gran estafa, y ahora nada menos que eso se ha convertido en dos fondos de prestigio internacional, entre comillas. Por lo tanto, no podemos permitir que haya esta falta de control de viviendas que son públicas en un terreno que es público. El terreno es del gobierno vasco y por lo tanto decimos a todos los que interesados, desde el delegado territorial, la Consejería de Vivienda, el LACUA, el propio ayuntamiento, que está intentando intermediar y todo lo contrario, se lo agradecemos, pero todavía no hay resultados prácticos. ¿Por qué no hay resultados prácticos? Porque Victoria está pendiente de que el abogado de oficio le comunique cuándo es la fecha del nuevo desahucio. Todavía no lo sabemos porque la demanda está suspendida por temas burocráticos, porque Victoria es una persona vulnerable en función del informe que realizó los servicios sociales del antiguo, precisamente porque le están ayudando con ayudas sociales. Entonces, a partir del 22-23 de diciembre, en los fondos buitres, esperemos que retire la demanda. Si no la retiran, y lo decimos pero bien pausadamente y con mayúsculas, si no la retiran y el juez se ve obligado a fijar la fecha del desahucio, evidentemente lo decimos a todo el mundo, a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, a las plataformas sociales, al gobierno vasco, que es el responsable máximo, y al ayuntamiento de Donostiarra, porque es el que está intermediando y son vecinos donostiarras, que vamos a ir a por todas. O sea, no vamos a permitir que este desahucio se produzca. Lo que estamos exigiendo es que la reubiquen en otro apartamento parecido al que han adjudicado el 23 de diciembre, con una renta que sí pueda pagar y, por supuesto, que retire la demanda. No nos queda mucho tiempo, Rosa. Antes de finalizar, no te preocupes, antes de finalizar, recordad, por supuesto, que si hay alguien que nos está viendo que esté en una situación similar, aquí abajo están viendo ustedes el teléfono de Stop Desahucios. Y antes de finalizar, comentábamos a micrófono cerrado, Rosa, que casos como este hay también en otros municipios. Sí, además es que queremos hacer un llamamiento a los vecinos y vecinas de Irún y de Rentería, porque hay dos promociones. En Irún está la aprobación que se adjudicó en el 2007 a Zurbarán 2001, Sociedad Limitada, y están en la calle Zurbarán, en el barrio de creo que es Antía o Andía. Son viviendas que tienen que saber los vecinos que dentro de 15 años, es decir, en el 2021, en julio, creo recordar, desde 2021 va a pasar una cosa parecida a la que tienen los compañeros de Bentaberri. Es decir, la empresa adjudicataria va a poder liberalizar los alquileres o incluso vender las viviendas. Y otra promoción está en Rentería, en el barrio de Pontica, se llama, la empresa es Jaureguizar Inmobiliaria, son 40 viviendas y la protección, los alquileres en este momento protegidos terminan un año después, terminan en agosto de 2022. Las personas que viváis en estas viviendas, por favor, poneros en contacto con estos desahucios, porque la Asociación de Vecinos de Bentaberri, que es muy poderosa, muy fuerte, están todos a una, os vamos a ayudar. O sea, la protección oficial hay que mantenerla. Rosa, Victoria, Josécho, muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros. Mucha suerte en esta batalla, que todavía será larga, y sin duda tomaremos nota de todo lo que hagáis y estáis evidentemente invitados para cuando lo necesitéis. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, ya volveremos.